lo que estamos viviendo ya se venía diciendo desde tiempo atrás. Cada vez hay más sequías o más intensas, cada vez hay más inundaciones y más frecuentes, las olas de calor y todo lo que eso significa en torno de la pobreza de la gente al final de cuentas. Los que tenemos una condición de vida, que más o menos tenemos un poder adquisitivo, podemos resolverlo de momento. Quienes ya no lo van a poder resolver, pues son los jóvenes, cuando les habremos acabado nosotros ese capital natural que les tocaba para desarrollar su momento. Cuando nos escuchan esto nos dicen, bueno, eso es una alarma, eso es una exageración. Pero ¿cuál alarma y exageración? Observen lo que está pasando todos los días en distintas partes y en sus propias regiones. Esto es una situación que no aguanta más. Por eso necesitamos cambios importantes, pero no nos estamos escuchando. No estamos dialogando, no nos estamos entendiendo y por lo tanto no podemos trabajar juntos si no hay un proceso de entendimiento. Para el gobierno, los ambientalistas somos los enemigos, nos calumnian y nos acosan. Para los ambientalistas, los empresarios son los malos de la película. Para los empresarios, los ambientalistas son los que frenan el desarrollo. Pues si seguimos así, no va a haber punto de entendimiento y de coincidencia. Tenemos que cambiar la ruta. Sin duda alguna, es indispensable dejar de hacer más de lo mismo. Ha habido un periodo de crecimiento acelerado, de la gran aceleración en los últimos 5 décadas, en donde la población se duplicó, pero el consumo se elevó por más de 10, en donde la energía, el agua va mucho más rápido en su consumo que el crecimiento de la población. Entonces, ¿qué está pasando? Algo estamos haciendo mal. ¿Hasta cuándo vamos a frenar y decir, ok, los humanos tenemos que cambiar las cosas porque nosotros las estamos generando? Entonces tenemos que cambiarlas. Decimos, salvemos al planeta, y la verdad es que el planeta voltea y se ríe y dice, sálvense ustedes si pueden. El planeta no tiene bronca, el planeta seguirá, la vida en el planeta seguirá. Pero los humanos, lo que estamos socavando de nuestra forma de desarrollo por un abuso del uso, es lo que nos está cambiando las cosas. Y entonces todos tenemos una responsabilidad de cambio. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. A mi parecer, y estoy seguro que coincides conmigo, el acelerador de pobreza y desigualdad más importante de nuestros tiempos es la crisis medioambiental, porque es un tema transversal que va a afectar absolutamente todas las actividades de nuestras vidas y que cada vez va a ir creciendo más allá, con lo cual resulta muy, muy difícil de entender cómo aquellas personas que tienen posiciones de liderazgo importantes y que buscan el bienestar, en teoría, sobre todo de los grupos más vulnerables, no tengan como punto central de su agenda el tema medioambiental, porque evidentemente los grupos que van a ser perjudicados de manera inmediata van a ser los más vulnerables. Lo vemos eso, por ejemplo, a nivel país, igual en Pakistán, lo que pasó en los últimos meses con los desastres naturales que hubo. Pakistán es un país que no ha generado más del 0.5% de los contaminantes a nivel mundial y sin embargo con los últimos sucesos que tuvo, se desplazaron 10 millones de personas en un país que no necesariamente es rico. Y eso va a seguir pasando a nivel macro y a nivel micro. Entonces, Julia, ¿por qué crees tú que todavía no resulta redituable para los políticos apostarle a una agenda medioambiental? ¿Qué nos ha fallado ahí? Mira, yo creo que fundamentalmente, creo que hay dos cosas. Hay muchos políticos que no creen en esto. Sigue habiendo un negacionismo de la ciencia y siguen sintiendo al estilo de los años 70 que esto es un tema para el futuro y que yo tengo 6 años o 3 años, depende de si es un municipio o un gobierno federal, y
les va a tocar a los otros. A mí me ocurrió mucho cuando estuve en la secretaría que me decían los gobernadores y mis colegas en el gabinete, ¿para cuándo consideran que la bronca se va a poner muy dura? Y yo decía, bueno, pues es que entre el 2010 y el 2020, yo ya voy a estar en otro asunto. No, ya llegamos, ya estamos y ya lo estamos viviendo y viendo. Entonces ahí hay una falta de compromiso, de conciencia, etcétera. Pero también hay un asunto de el cambio implica costos económicos y costos políticos, porque hay muchos intereses que hay que afectar, hay que cambiar los engranajes de las cosas y eso no lo quieren pagar, entonces lo van rebotando y siempre las agendas son de muy corto plazo. Pues hago esto y después a ver qué pasa. No hay una visión de largo plazo y ese largo plazo lo estamos pateando a que alguien le explote. Y entonces, o le entramos como humanos y entonces la sociedad tiene que actuar, sociedad civil, academia, iniciativa privada, y empujar y castigar a los gobiernos que no le entran y premiar a los gobiernos que sí le entran y hacer una política pública de largo plazo. Crecer es necesario. Yo no soy, a pesar de ser bióloga y no economista, no estoy levantando el tema del no crecimiento. Crecimiento es necesario para generar empleo y ese empleo es necesario para tener un bienestar. El problema es dónde crecer y en qué crecer. No podemos seguir creciendo en las energías fósiles, tenemos que crecer en las energías limpias, tenemos que crecer en el turismo sustentable, tenemos que crecer en muchas líneas de los sectores empresariales que se pueden desarrollar y que se están quedando rezagados y seguimos haciendo más de lo mismo. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se fomenta el consumo? Y yo creo ahí, Alejandro, que hay una cosa que me gustaría que tú también pues, reaccionaras desde la experiencia que tú tienes, es las empresas, para que sean exitosas, tienen que vender más. Para vender más tenemos que consumir más y estamos entonces en un círculo. Yo pienso que las empresas están actuando, apoyando causas ambientales, pero con un dinerito, hay un porcentaje chiquirrititito para lavar imágenes. El problema es que las empresas tienen que meterlo en su modelo de negocio, tienen que reeditarse y decir lo que produzco no es correcto, lo cambio. Como lo produzco no es correcto, lo cambio. Como insisto en que la gente consuma, no es correcto y lo cambio. Un ejemplo muy claro, ¿por qué tenemos que estar cambiando con la empresa que cada quien tenga, que le están llamando todos los años a que cambies el celular? Yo llevo 10 años con este. ¿Por qué tengo que cambiarlo si me sigue funcionando? ¿Por qué tenemos que tener bienes que no son duraderos? ¿Por qué tenemos que tirar a la basura porque no es compatible? ¿Por qué no podemos hacer productos que sean duraderos y sustentables? Y entonces son empresas para siempre. No son empresas de unos años, te haces rico y ahí te ves. Son empresas para siempre. Totalmente de acuerdo contigo y yo creo que vemos casos excepcionales. Ahora lo que Patagonia anunció, por ejemplo, ¿no? Patagonia, fantástico. Es fantástico y es excepcional cómo transfiere el control de toda la empresa a un fideicomiso en donde absolutamente cada centavo que entra ahí va no solo con una producción sustentable en todos los sentidos, sino también para que siga creciendo en los términos como los que mencionaba Julia. Ahora, sí creo que las empresas al final se rigen conforme a la demanda que tienen de sus productos. Creo que eso es importante entenderlo. O sea, yo no apelo a que esto pueda cambiar a partir de la ética de que digan, no, ahora ya no, si tengo buen negocio, ahora lo voy a hacer de otra manera. Yo voy más allá en el sentido, esa es un poco mi hipótesis, en el sentido de que en la medida que el consumidor empiece cada vez más a exigir de qué manera se están produciendo los servicios o los productos que está comprando, en la medida que van a ir cambiando porque empieza a ser más rentable. Y les voy a poner un ejemplo. A lo mejor muchos de los de aquí no sabemos que producir una camisa
de algodón puede consumir más o menos 2.700 litros de agua. Hay algunas empresas que, de hecho, invierten más agua para producir una camisa y unas muchísimo menos por la tecnología que utilizan. Y no nada más eso, 20% del agua residual del mundo se genera por cómo tiñen las telas de la ropa que usamos, 20%. Y casi todo eso se va al mar, casi todo. Y 60% de la ropa que utilizamos utiliza derivados de fósiles. Y eso lo que significa entonces es que cada vez más lo que estamos comiendo del mar viene contaminado. Y por eso es que 250 personas al día en México mueren de cáncer. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo todo es circular y cómo absolutamente todo está conectado. Entonces, en la medida que el consumidor sea mucho más consciente de los productos que está comprando, cómo se produjeron, si hubo un comercio justo atrás que soportó la producción de esos productos, en la medida que esas empresas van a cambiar y van a empezar a ser mucho más responsables, porque si sigue siendo negocio no van a cambiar. Creo que el gran poder del consumidor masivo es que empiecen a demandarlo. Cada vez más las nuevas generaciones están pendientes de eso y en Estados Unidos está creciendo muchísimo más, con cosas buenas y malas como todo, pero yo tomaría las buenas de cómo sí está creciendo una nueva campaña de consumo responsable. Pero yo me iría más hacia alinear los intereses de las empresas, de los consumidores y de los gobiernos, que apelar a la buena ética y decir que lo van a hacer porque si no es rentable no lo van a hacer. El problema de ahí es cómo compites con tanta desigualdad cuando nosotros nos estamos tirando un rollo con ellos y espero que de aquí todos pues estén convencidos, ¿no? Pero están ustedes bombardeando, estamos todos bombardeados todo el tiempo por el consume asas, Tiene que ser de los dos lados, como lo hizo Patagonia. Patagonia no cambió porque su público, porque sus clientes empezaron a exigirle. Claro que si uno tiene 2, 3 marcas de campo, en mi caso, por ejemplo, siempre me fui por Patagonia porque sabía lo que ellos estaban haciendo detrás. Pero bueno, ya es una cuestión de un consumidor súper especializado. Y de repente Patagonia, porque bueno, el tema, como lo dice Alejandro, es interesantísimo. Patagonia dice todo lo que sea ganancia se va a un fideicomiso para la tierra. Entonces el accionista principal es la tierra hoy. Ya la familia toma la decisión de ya no quiere tener más ganancias, va a tener sus sueldos, sus entradas, pero todo lo que no se reinvierta se va para allá. Y dice, el primero, ¿quién más le entra? Si le entran más por ahí, entonces nos va a ir mejor. Pero solamente el consumidor implica un trabajo de educación y de cambio del chip que dura mucho. Yo estoy segura que los jóvenes que están aquí ya la hicimos, pero hay un montón de consumidores afuera que cambiarles el chip va a durar mucho tiempo y no lo tenemos. Entonces hay que meterle por todos lados. Por eso el papel del gobierno es tan importante, porque puede apalancar con las inversiones públicas a las inversiones privadas y decir, te regulo, te observo, no pierde la rectoría, pero éntrale a esto porque necesitamos. El gobierno solo no puede, los empresarios solos no pueden. Que nos pasen la factura a los consumidores, pues está en chino. Vámonos todos juntos. Sociedad, presione, voten, sí, no, lo que quieran, por quien quiera, pero exprésense. Si hay un apalancamiento de recursos y de inversión pública para que la privada le entre a esos temas, entonces se va a reorientar. Pero si estamos apalancando dinero para las grandes infraestructuras que nos hacen tanto daño en el país y para seguir con los fósiles, pues nos alejamos. Y además nos ponen en la lista negra a quienes levantamos la voz y se nos empieza a satanizar, a estigmatizar, a poner taches
y entonces se facilita el camino de lo de siempre y entonces complica mucho las cosas. Entonces sí creo que tiene que haber iniciativas de muchos, por ejemplo, a los niveles de alianzas y globales, los capitales que se mueven, las grandes conferencias de las Naciones Unidas, que hay un lobbying bárbaro de las empresas. Hay muchas que van apuntando en la dirección correcta, pero luego queda eso ahí en una firma y el lobbying que hacen las empresas del no es mucho más fuerte. Entonces avanzas 3 pasos y te vas 10 para atrás. Por eso es muy importante que el sector privado sí lo tome como una responsabilidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un trabajo. El problema es tan grande y sistémico que es un trabajo que se debe abordar desde todos los frentes. ¿Y qué opinas tú de la emisión de recursos a partir de la protección de áreas o de mangles, de tal suerte que le permita a las personas de esas comunidades hacerse de recursos por simplemente no tocar nada y conservar? Bueno, eso es un instrumento muy importante y no solamente de los mangles, sino está a todo el nivel nacional, que se llama el pago por los servicios ambientales. Entonces, ¿cuál es la lógica? A ver, la ley dice que donde hay selvas y bosques no se puede deforestar. Y lo que sabemos es que no se cumple en ningún lado de ninguna manera. Entonces tiene que haber un incentivo. ¿Por qué? Porque en el fondo los campesinos e indígenas que viven en comunidades que tienen una dotación de tierra y te dicen, maravilloso, eres dueño de esta selva, pero no puedes hacer nada, es decir, espérame tantito, ¿y de qué vivo? Entonces se ven forzados a hacer el cambio de uso de suelo. Si ellos tienen un ingreso a través de incentivos económicos, como es este programa de pago por servicios ambientales en manglares, en bosques, en selvas, y además hay la promoción de sistemas productivos sustentables, como puede ser el ecoturismo, como puede ser el manejo adecuado de la vida silvestre, la propia restauración, la propia conservación. Conservar no es nada más me cruzo de brazos, es mucha chamba saber que hay que conservar y además hay que monitorear y además hay que saber que esas medidas se están haciendo bien o mal. Implica trabajo. Ese es el tipo de empleo y de trabajo que se debe desarrollar. Esos son recursos que pueden bajar. Esos son recursos que pueden meter en palancamiento las empresas. Se van de esa manera a mantener los sumideros de carbono. Eso les da a las empresas la posibilidad de su compromiso de descarbonizarse, de cumplir los compromisos de llegar al 2050 en una emisión cero de carbono. Entonces, hay como este ejemplo, muchísimos ejemplos que son ganar por parte de todas las áreas. En la administración pasada había aproximadamente unos 1,000 millones de pesos destinados a este instrumento y hoy hay 200 millones de pesos. Entonces, pues cuando somos uno de los países más biodiversos del mundo y deberíamos ser grandes productores de ese tipo de servicios que le permitieran entonces, perdón que te interrumpa, que le permitieran entonces a las comunidades vivir como guardianes de todos esos lugares, con una chamba muy importante como la que menciona Julia, pero vivir de eso. Sin embargo, pues parece que no existe el interés de este gobierno de mantener esa política y podría ser algo en donde, regresando a lo que mencionábamos hace rato, alinee los intereses en donde hace poco estando en Yucatán, que fui a un programa que estamos buscando promover en CISAL y en Progreso, precisamente platicando con algunos pescadores, por una falta de información les decíamos, es que la pesca en parte también va a aumentar en la medida que podamos proteger al mangle, porque son espacios que permiten que una cantidad muy importante de tipos de peces ponen sus huevos ahí. Y en la medida que eso no existe, en la medida que hay muchísimo menos producción, además de que podrían vivir de eso. Pero sí hay una voluntad política bastante restringida, como la que mencionabas, y de ahí la importancia
también como consumidores en el sentido político de analizar muy bien a las y los candidatos, las propuestas que tengan y exigir que las cumplan, porque si no es una palanca que desperdiciamos como ciudadanos, ¿no? Sí, esto tal y como lo comentas, el programa que todos conocen, Sembrando Vida, del cual se dice que es un programa de restauración, no lo es. Es un programa que es un subsidio para la gente. Yo no estoy en contra del programa como subsidio para la gente, yo no estoy en contra de los subsidios, y menos cuando la gente es pobre y está en una situación en campo muy abandonada. Ese dinero les está llegando. Si no hubiera sido por el programa en la pandemia, la pobreza hubiera sido en el campo mucho mayor. Pero llamémosle así. Es un programa de empleo temporal o de subsidio, de lo que sea. No digamos que ese es el proyecto, el programa de reforestación, porque no se está reforestando nada. Se meten maíz con algunas especies perennes de frutales. Eso no está restaurando ningún ecosistema. El problema, además, es que el dinero está viniendo de la parte ambiental, del pago por servicios ambientales, de las áreas naturales protegidas, del dinero de la Conavio, etcétera. Entonces, 15,000 millones de pesos tiene el Sembrando Vida y 700 millones tiene la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que tiene que conservar 98 millones de hectáreas en este país. Bueno, no tiene ninguna lógica y las cosas iban al revés. Yo no digo que estaban bien, digo que la línea ahí iba. Íbamos muy lentos, pero es distinto insistir y meterle velocidad a desmantelar y quedarnos sin canicas, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo ahorita. Por eso hay tanta desesperación de parte nuestra, ¿no? Sí, la factura definitivamente se va a cobrar, porque cuando señalaba yo que genuinamente estoy convencido que es el problema más grave de esta generación y que es transversal, 6% de los hogares de México están asegurados. 6%, a diferencia de Estados Unidos, que son cerca del 93%. Ahora, con lo que estamos viendo de tormentas y de inundaciones y demás, pues ¿cuántas de esos se van a borrar en un año, cuando generalmente la casa de una familia es el patrimonio más importante de toda la familia? Y se van a borrar en un plumazo cuando lo veamos diferentes zonas por catástrofes que vamos a estar viviendo cada vez más seguido. Entonces, hay un impacto directo en la economía de las personas, y no solo en la salud, como mencionábamos, de lo que estamos comiendo, sino también en la economía de las familias. Y sin embargo, pues yo creo que ha sido un error de los medios y de las, no sé de quién más, que no hemos terminado de comunicar de manera adecuada por qué es un tema tan grave. ¿Qué crees que nos falta por hacer ahí? Yo creo que nos está faltando una sociedad más organizada, una sociedad más consciente, y entonces tomar partido organizándose en lo que quieran, en organizaciones no gubernamentales, en el barrio, en la escuela, al menos entre las familias, etcétera. Allí la caja de resonancia tiene que aumentar, y lo más rápido posible, porque el tiempo es muy corto. Esa sociedad tiene la posibilidad de ejercer sus derechos cívicos, de votar, y se tiene como obligación que enterar de cuál es la canasta de ofertas. Pero si no encontramos esa oferta en ningún lado, ¿qué es lo que nos ha pasado? El tema ambiental no lo levanta nadie, ni en esta elección pasada ni la anterior. Apenas aparece ahí medio desdibujada y a veces como un capítulo aparte, como una mención. La sociedad tenemos que tener una agenda. Y por eso empezaba yo diciendo, bueno, escuchémonos, dialoguemos, no solamente desde una disciplina. Entre los biólogos nos estamos leyendo la mano, entre los ambientalistas nos estamos tirando el mismo rollo. Necesitamos muy distintas disciplinas que podamos concurrir a entender que lo que hay que cambiar son esos procesos que están haciendo un impacto, y tiene que ver con la producción de alimentos, con la producción de energía, con las ciudades, cómo se están dando, cómo lo consumimos y cómo se produce.
Las soluciones están planteadas. No existe grandes lagunas desde la parte del conocimiento. Se ha generado mucho más conocimiento y se tiene mucha más tecnología de la que aplicamos. Entonces, nuestro rezago es que como sociedad no reaccionamos. Yo creo que el sector empresarial está también muy rezagado, porque está en una situación de confort y no quiere apostarle. Y el gobierno no es una prioridad. Entonces creo que ese es el triángulo que hay que rehacer, empezando por quitar polarizaciones, respetarnos, escucharnos y construir agendas. Yo creo que es el momento de construir una gran agenda nacional de la sustentabilidad del desarrollo, que implica lo ambiental, lo social, lo económico, lo político, lo cultural, y que pueda unir a los mexicanos, no importa quién va a ganar, y después va a haber agendas que se peleen. Déjenme ponerles un ejemplo muy rápido. Tuvimos en la campaña de cambio de gobierno en el año 2000, que fue muy polarizada. La polarización en este país no es nueva, fue muy polarizada. Se estaba peleando claves de cada partido, tuvieron el debate y se insultaron, no voy a repetir las palabras, pero todos los escuchamos, y dijimos, nosotros teníamos al día siguiente la votación de la ley de vida silvestre, que habíamos trabajado con todos los partidos con muchísimo cuidado. Y en ese momento, cuando yo escuché ese debate, dije, adiós, se acabó. Inició la Cámara y empezaron a volar las sillas y los golpes. El presidente de la Cámara, que era don Luis H. Álvarez, empezó a tocar el martillo y dijo, tenemos un punto de acuerdo común. Se pararon, se vota por la ley de vida silvestre, unanimidad. Pasa el tema y siguen los golpes. O sea, sí se puede trabajar por el medio ambiente como una causa común, por el interés común, por la vida nuestra, la vida de los hijos, la vida de los nietos. Y creo que eso es una responsabilidad de la cual no lo estamos haciendo bien. Sí, sin duda el quitarle la ideología no es un tema de derechas ni de izquierdas, no. Es un tema de la vida, y en la medida que podamos comunicarlo así y entenderlo así, creo que tendremos un poco más de posibilidad. Ahora, sí creo que la pandemia, y así como la tecnología ha traído cosas extraordinarias, específicamente el Internet y la conectividad, también ha traído retos bien importantes, porque las teorías de conspiración han aumentado, se vuelve mucho más viral esas teorías, y leía, por ejemplo, un dato que me llamó mucho la atención, que 3 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 25 años de edad en Estados Unidos creen que la Tierra es plana. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Una tercera parte de los jóvenes de entre 18 y 25 años en Estados Unidos creen que la Tierra es plana. ¿Y no? Y en eso es lo que te quería preguntar. Esa era mi siguiente pregunta, pero la verdad, cuando leo ese tipo de datos, que además hay un libro muy bueno que le recomiendo que se llama Factfulness, me llama mucho la atención el reto tan grande que tenemos, porque al final es una parte muy importante de la población del país más poderoso del mundo. Y eso nos deja ver cómo temas tan ambiguos para algunos como el medio ambiente, pues por supuesto que por eso no creen en eso, y por supuesto que por eso van a seguir invirtiendo tanto en hacer lobbying a través de empresas, pues porque creen que la Tierra es plana. Creo que ahí viene un reto mayúsculo que la pandemia también detonó. Y por el otro lado ves cosas tan extraordinarias que ha traído la tecnología, como el poder hacer operaciones remotas y tantas cosas, que evidentemente no se trata de la tecnología, es el uso de la tecnología, ¿no? Que por cierto, en este mismo libro leía que una tercera parte de la población del mundo nunca ha entrado a Internet.
no tiene acceso a Internet. 2.900 o 3.000 millones de personas, que habla entonces de la desigualdad de la que estábamos hablando y de cómo eso, desgraciadamente, el no atender el tema medioambiental no es nada más un tema para que veamos más verde nuestros paisajes. Es que la única manera de combatir la pobreza de manera real en el mundo y en México es atendiendo el tema medioambiental. Si esa agenda se deja aparte, entonces no se está atendiendo la pobreza de una manera integral y sustentable. Y ahí, ¿cómo es que no se ha logrado que los gobiernos lo metan como una parte central? Pues ya nos decías por qué, pero sí es frustrante, sin duda. Sí, sin duda. Acuérdense al inicio de la pandemia cómo hubo una respuesta por parte del subsecretario en que dijo al presidente no le va a pasar nada porque tiene una aureola. Y eso es una cosa que bueno, es una manera de descalificación de la ciencia. Yo creo que el virus fue muy democrático porque mientras haya un organismo humano, le entra. Pero lo que no fue nada democrático fue la enfermedad del COVID. O sea, el SARS-CoV-2 sí es democrático, pero el COVID no, porque la enfermedad le pegó bien diferente a la gente que tenía más o menos recursos económicos, ¿no? Y cómo lo padeció y cómo lo sufrió y cómo la pandemia reclutó en las casas y donde se volvió a levantar la violencia familiar durísimo, y a la mujer le tocó tener que lidiar como maestra, como madre, como esposa, como hija, y eso tuvimos un retroceso en derechos de la mujer bárbaro por la pandemia. Sin embargo, la ciencia es la ganadora de toda esta historia. La ciencia batió récord en la respuesta de podernos dar vacunas en una velocidad en que pues fuimos los primeros sorprendidos los propios humanos. Y entonces era un gran aliciente. La ciencia descubrió, gracias a que el genoma se colectivizó, etcétera. La manera en que se cooperó fue absolutamente ejemplar. Lo que fracasó fue la política sanitaria, porque esas vacunas que los científicos lograron colocar, no estaban colocadas esas vacunas en los brazos de todos. Y las desigualdades han hecho que gente como yo tengo 4 vacunas y gente en África no tiene ni una, ¿no? Entonces sí, la expresión de esas desigualdades pues va acompañado de esto. Creo que la pandemia visibilizó el problema ambiental, sobre todo al inicio. Insistimos mucho que había sido producto de un mal manejo de la naturaleza, y de repente la crisis económica y la crisis social apachurró a todo ese discurso, y otra vez estamos sin hacer ni una sola medida preventiva a este tipo de pandemias. Entonces, como que las lecciones nos entran por aquí y nos salen por allá, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que los grupos que desprecian la técnica o la ciencia no es otra cosa más que el vehículo para obtener más control y poder, y no necesariamente en beneficio de las mayorías. Está clarísimo, y creo que cada vez se ve de manera desafortunadamente más continua alrededor del mundo. Si te parece, me gustaría abrir un espacio de claro, preguntas y respuestas, por si alguien tiene alguna. Tenemos 7 minutos. Si gusta levantar su mano para poderle pasar el micrófono. Muchas gracias. Cuando hablas, Julia, de que las distintas disciplinas se tienen que sumar al esfuerzo, ¿cómo describirías el papel del arte en este esfuerzo? ¿Cómo podría sumarse? Fíjate que cuando tocamos el tema justamente de la pandemia y del medio ambiente, como
el medio ambiente como uno de los ejes centrales del problema de la pandemia, y luego revisamos por dónde estaban las salidas. En el Colegio Nacional hicimos una semana. El último día lo dedicamos al arte, a la cultura. Y a mí me parece que es un motor clave para el cambio, absolutamente clave. No porque tengan que hacer poemas sobre la destrucción, es cómo metemos en la lógica la expresión que una sociedad tiene en ese proceso de relación sociedad-naturaleza. Y cuando el arte ayuda a esa sensibilización, entonces caminamos muy rápido, porque la gente se transforma con ciertos, a veces mucho más que con un rollo, con una vivencia que rescata del arte, de una novela, de una pintura, de una escenografía, de una obra de teatro, de un cine. Entonces yo sí creo que el desarrollo del tema en el arte es una contribución importantísima. Y nada más, la segunda parte de mi pregunta es, ¿te parece que el arte se ha hecho cargo? ¿El arte en México no se ha hecho cargo? Sí tenemos expresiones de muchas cosas buenas y de jóvenes, pero creo que lo otro no se está metiendo. Gracias. Hola Julia, mi nombre es Guillermo. Yo te quiero preguntar, ¿qué opciones crees que este país tiene para detonar la reforestación, viendo el fracaso de Sembrando Vida? Y si en estos últimos años, llegaste a ver algún proyecto que no prosperó y que quedó congelado y que podría ser alguna solución. La segunda parte te puedo decir muchísimos, lamentablemente. Hay muchos esfuerzos de organizaciones no gubernamentales que están trabajando localmente en la capacitación, en el fomento de la idea de una reconversión de las actividades productivas convencionales, no tradicionales. Esas son las que se han ido perdiendo. El rescate de las tradicionales han sido sustituidas por las convencionales, una ganadería única en México. Entonces, el rescatar esas tradiciones, enchufarles el conocimiento científico, promover con las comunidades una forma distinta de su organización y sus sistemas productivos, hay miles en México y han tenido que abandonar porque no hay recursos económicos, porque las organizaciones de la sociedad civil están muy amedrentadas con el SAT. Estamos así como que si hablas te quitan la deducibilidad. Entonces esa es la fuente de ingresos. Entonces estamos en una situación muy compleja, academia, porque la academia no puede ejercer la práctica, porque si no ahí se queda. Lo importante son esas alianzas academia, organizaciones de la sociedad. Generas el conocimiento y la organización de la sociedad civil ejerce y trabaja con las comunidades. Esos puentes hay muchos en México. En reforestación hay muchos ejemplos buenos que también se suspendieron. El Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza tiene una parte de un programa que está ahorita levantando en el contexto de la década de la restauración. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo se restaura. Y yo no lo pongo en la prioridad. Es más importante evitar la degradación. El costo de restaurar es 4:1 por lo menos que de conservar. Entonces hay que meterle lo más posible a evitar la degradación. Pero como ya llevamos tanto retraso y tanto pasivo de degradación, pues sí hay que meterle, ¿no? Pero yo creo que los esfuerzos ahorita tienen que insistirse mucho en las áreas naturales protegidas y en evitar que se desconecten. Aquí hay un área, aquí hay otra área y se acaban convirtiendo en islas. Y la biodiversidad de ahí no va a sobrevivir porque se va a erosionar toda su parte genética. Tienen que estar conectadas y esos trabajos de conexión
pasan por comunidades campesinas indígenas. Ahí es donde tenemos que hacer un gran trabajo de reconversión productiva. Oye, Julia, y para terminar con optimismo y esperanza, ¿qué región o qué país del mundo ves que estén haciendo muy bien las cosas y pues también para estudiarlos más y seguirles la ruta? Pues mira, yo no creo que nadie lo esté haciendo todo bien. Yo creo que hay muchos ejemplos muy buenos de distintas formas en distintos países. Por supuesto que los países escandinavos son los que van más adelantados en una política ambiental energética, pero nosotros somos los países diversos, megadiversos, y entonces sí tenemos que entenderle cómo le están haciendo en la parte energética, pero nosotros somos los que tenemos que innovar en materia de biodiversidad, porque muchos países son los que tienen el problema de cambio climático, más bien generan el problema del cambio climático muy por encima de nosotros. Todos le tenemos que entrar, pero por ahí va a venir mucho más desarrollo tecnológico, no nos podemos quedar atrás, pero nadie va a hacer la conservación de la biodiversidad porque está aquí y está en Colombia, está en Perú, está en Brasil, está en el Congo, está en Indonesia, está en China y está en Papúa Guinea y Madagascar. ¿Quién le va a entrar? Si no le entra Chile, perdón, si no le entra Brasil, Colombia, México, principalmente, los demás no le van a entrar. Entonces aquí es donde se tiene que innovar. Esa es nuestra responsabilidad frente al mundo, frente a la vida, frente a la evolución. Y México iba muy bien, pero están desmantelando la institución más importante del conocimiento de la biodiversidad en México, que es la CONABIO. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Los instrumentos existen, estaban probándose, estaban funcionando, íbamos muy lento, pero íbamos. Hoy ni siquiera ya estamos en el barco. Entonces es angustiante, pero sí se puede. Pero sí hay, porque todo está planteado, se sabe qué hacer, está la gente, tenemos los recursos. Lo que no podemos es permitir que las políticas nos ahoguen y nos desvíen. Reenderecemos, demandemos. Cualquier partido que esté en el gobierno, no importa su color, yo no pertenezco a ningún partido, ni estoy haciendo campaña a favor de uno o del otro. Es una agenda. Cualquiera que esté en el gobierno, porque el gobierno pasado tampoco fue muy amable con el medio ambiente. El secretario Guerra, cuando toma posesión, dice: se acabó el freno del medio ambiente al desarrollo. Y era el secretario de Medio Ambiente. Le dijimos: ¿y por qué no te vas a Economía? ¿No? Entonces tampoco es que recientemente hayan estado las cosas muy bien. No hay agenda ambiental y la tenemos que levantar. Esa es los chavos estudien, terminen sus estudios, sean los mejores. Ya tienen muchos libros que leer después de estas charlas que hemos dado. Métanse en ello, entiéndanle, y cuando participen en el mercado de trabajo, sea el que sea, ya van a tener una visión. Yo creo que hay que involucrarse en organizaciones de la sociedad o crearlas y ser una voz que se está levantando en el mundo. Y en México no vemos a las Gretas, ¿no? Entonces te toca. Pues sí, así es. Nuevamente agradecerte muchísimo, reiterarte mi admiración, mi agradecimiento y que obviamente título personal, pero también Gato Pardo seguirá siendo el tema medioambiental uno de sus pilares más importantes, porque hay una convicción atrás que así lo soporta. Muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias, Julia. Gracias a ustedes. Y gracias a Gato Pardo, que está tomando el tema en serio. Gracias. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestros invitados por su valiosa participación.